En la historia de la música popular mexicana hay canciones que parecen haber existido siempre, que suenan tan naturales, tan inevitables, que resulta casi imposible imaginar el mundo antes de que llegaran. Volver, volver, es una de esas canciones. Hoy, más de 50 años después de su grabación, suena en bodas y en velorios, en cantinas y en cocinas, en estadios y en coches a las 3 de la madrugada. La canta gente que no sabe quién la escribió, ni le importa saberlo. La canta gente que nunca ha escuchado otro tema de Vicente Fernández. La cantan personas que ni siquiera hablan español con fluidez, pero que han aprendido esas palabras específicas porque algo en la melodía les exigió que las aprendieran. Es una de esas canciones que pertenecen al mundo antes de que nadie se las haya apropiado. Lo que casi nadie sabe es que estuvo a punto de no existir. No por falta de talento, ni por problemas de producción, ni por ninguna de las razones técnicas que suelen impedir que las cosas lleguen a ocurrir, sino porque el hombre que la convirtió en lo que es decidió, la primera vez que la escuchó, que no era para él, y que la segunda, la tercera y la cuarta vez que se la ofrecieron, siguió diciendo que no. Fernando Z. Maldonado era compositor. No el tipo de compositor que vive en la fama, sino el tipo que vive en los créditos. El nombre en letra pequeña que aparece debajo del título en la carátula del disco. Había escrito para varios artistas con resultados variables. El tipo de carrera que se construye despacio y que en los años buenos da para vivir dignamente y en los años malos obliga a recordar por qué uno eligió esto. Volver, volver, la escribió en 1972. No hay una historia dramática detrás de su creación. Ningún momento de iluminación repentina ni desamor catastrófico que la haya provocado. Fue, según su propia descripción en entrevistas posteriores, una canción que llegó de manera casi conversacional. 3 acordes. Una melodía que fluía sin resistencia. Letras que describían algo tan simple y tan universal que parecían haber estado ahí antes de que él las escribiera. La llevó a varios artistas. La respuesta más común era tibia. La canción era bonita, pero no era para ellos. O era para ellos, pero el momento no era el correcto. O era para ellos y el momento era el correcto, pero el sello no lo veía. Hasta que alguien sugirió llevársela a Vicente Fernández. Vicente tenía 32 años cuando escuchó Volver, volver por primera vez. Ya no era el desconocido que había pasado años tocando puertas cerradas. Sus primeros discos habían encontrado audiencia. Su nombre empezaba a tener el peso específico que precede a la verdadera fama. No todo el mundo lo conocía todavía, pero los que lo conocían lo seguían con la fidelidad que produce la música que llega de verdad. Maldonado llegó con la canción a una reunión que Vicente tuvo por cortesía hacia quienes lo habían recomendado más que por expectativa real. Escuchó la demo, asintió un par de veces con la expresión educada de alguien que no quiere ser grosero con lo que está a punto de decir, y dijo que la canción no era para él, no porque le pareciera mala. Le parecía correcta, incluso buena, pero demasiado simple, demasiado directa. Sentía que le faltaba algo. Alguna capa adicional de complejidad que la hiciera digna de la seriedad con que él trataba cada cosa que ponía su voz encima. Maldonado agradeció el tiempo y se fue. Volvió 3 semanas después, esta vez con un argumento diferente, no sobre la calidad de la canción, sino sobre lo que podía hacerse con ella. Le habló a Vicente de la nota final, de la posibilidad de terminar la canción no de la manera en que terminaban la mayoría de las canciones rancheras de la época, con un cierre limpio y predecible, sino con algo diferente. Algo que ninguna canción popular mexicana había hecho exactamente de esa manera. Una nota sostenida, larga, sin acompañamiento de mariachi al final. Solo la voz, subiendo más allá de donde las voces normalmente se quedan, manteniéndose ahí hasta que el oyente no pudiera hacer nada más que rendirse. Vicente escuchó. Esta vez con una atención diferente. Pero siguió diciendo que no. La tercera visita de Maldonado fue diferente a las 2 anteriores, no porque llegara con nuevos argumentos, sino porque llegó con la demo modificada. Había grabado él mismo, con su propia voz que no tenía nada de la potencia de Vicente, una versión de prueba con la nota final extendida de la manera en que la había descrito. Era imperfecta. La voz de Maldonado no tenía los medios para hacer lo que él estaba sugiriendo, pero la intención era audible.
El espacio que esa nota final podría ocupar se podía imaginar con suficiente claridad para que Vicente lo viera. Y Vicente lo vio. Pidió escucharla de nuevo. Luego otra vez. El productor que estaba presente en esa reunión recordaría años después que Vicente escuchó esa demo 4 veces seguidas en silencio, con la expresión concentrada de alguien que está haciendo internamente algo que los demás no pueden ver. Al final de la cuarta escucha, Vicente hizo una pregunta. Quería saber si la nota final era sugerencia o si formaba parte esencial de la canción como Maldonado la concebía. Maldonado entendió exactamente lo que la pregunta significaba. Dijo que era sugerencia, que si Vicente encontraba otra manera de cerrar que fuera igual de honesta, esa podría ser la manera. Vicente asintió y dijo que iba a pensarlo. Esta vez, Maldonado fue el que se fue con algo diferente en el pecho. No certeza, pero algo más cerca de ella que en las visitas anteriores. Lo que Vicente pensó durante los días siguientes no lo contó en detalle en ninguna entrevista, pero el resultado de ese periodo de reflexión quedó registrado en la grabación. Cuando entró al estudio para grabar Volver, Volver, llevaba la canción completamente procesada. Sabía exactamente cómo quería cada frase, cada pausa, cada lugar donde la voz tenía que ceder y cada lugar donde tenía que insistir. Y sabía, sobre todo, cómo quería terminarla. La sesión de grabación fue, según quienes estuvieron presentes, sorprendentemente fluida para ser la primera vez que un artista grababa una canción nueva. Vicente la trabajó con la seguridad de alguien que ya la ha cantado miles de veces, aunque apenas la estuviera poniendo en disco por primera vez. Llegaron a la parte final, la sección donde la melodía se prepara para el cierre. El mariachi tocó los últimos compases del acompañamiento. Y entonces Vicente hizo algo que el productor no esperaba. Hizo una seña para que el mariachi se detuviera antes del final natural, que lo dejaran solo, que la voz llegara al final sin que nada más sonara detrás. El mariachi se detuvo, el estudio quedó en silencio, y Vicente abrió la boca y sacó la nota. No hay manera de describir completamente lo que ocurre en esos últimos segundos de volver, volver, usando solo palabras. Es uno de esos momentos en la música popular donde el lenguaje llega a su límite y lo que queda es la experiencia directa. Lo que puede decirse es esto: la nota sube, sigue subiendo cuando ya debería haber llegado a donde va, sigue más allá de eso y se mantiene ahí, sin apoyo de ningún instrumento. Solo la voz de Vicente Fernández suspendida en el aire del estudio, como si hubiera encontrado un lugar donde las leyes normales de la física no aplican completamente. El productor en la cabina no dijo nada durante varios segundos después de que terminó. Luego encendió el intercom. «Hacemos otra toma». Vicente dijo que no, que esa era, y tenía razón. La canción se publicó, y lo que ocurrió fue lo que ocurre cuando una canción encuentra a las personas que la estaban esperando sin saber que la estaban esperando. No fue instantáneo ni explosivo. Fue más parecido a una marea, constante, inevitable, imposible de detener una vez que empieza. Las estaciones de radio empezaron a recibirla. Los oyentes llamaban para pedirla de nuevo. Los vendedores de discos notaron que la gente preguntaba por ella específicamente. Poco a poco, con la lentitud que tienen las cosas que duran frente a las que solo brillan un momento, Volver, Volver fue encontrando su lugar. Ese lugar resultó ser el centro de la discografía de Vicente Fernández. La canción que cuando alguien piensa en él, piensa en ella. La que define la voz más que ninguna otra, aunque haya grabado cientos de temas a lo largo de décadas. Y la nota final resultó ser lo que Maldonado había intuido que podía ser. El momento donde la canción deja de ser una canción y se convierte en algo más difícil de categorizar. El instante donde quien escucha no puede hacer nada más que entregarse a lo que está oyendo, porque lo que está oyendo es demasiado para que el cuerpo lo contenga sin responder. Maldonado y Vicente tuvieron una conversación, años después de la grabación, en la que el compositor le preguntó algo que había querido preguntarle desde el principio. Le preguntó qué había cambiado entre la segunda visita y la tercera. Porque la demo imperfecta con su voz mediocre había movido algo que las dos conversaciones anteriores no habían podido mover. Vicente tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo algo que Maldonado recordaría con precisión el resto de su vida. Dijo que la diferencia había sido ver a Maldonado intentarlo.
Ver a un hombre que sabía perfectamente que su voz no era el instrumento correcto para lo que estaba describiendo, intentarlo de todas formas. Cantar imperfectamente algo perfecto, porque no había otra manera de mostrarlo. Eso, dijo Vicente, le había dicho algo sobre la canción que ninguna descripción verbal habría podido decirle. Le había dicho que la canción valía lo que costaba intentarla, que había algo en ella que merecía el riesgo de exponerse, de quedar en ridículo, de mostrar que querías algo aunque no pudieras lograrlo perfectamente. Y que una canción que merece ese tipo de esfuerzo de parte de quien la escribe, merece también la voz más honesta que puede darle quien la canta. Hay algo en el origen de Volver, Volver, que ilumina toda la carrera de Vicente Fernández desde un ángulo que raramente se menciona. Vicente rechazó la canción 3 veces. No por pereza ni por arrogancia, ni por ninguna razón que tenga que ver con el ego. La rechazó porque su relación con cada canción que grababa era la de alguien que necesita entender completamente que está cantando antes de abrirle la puerta de su voz. Esa exigencia hacia sí mismo, esa negativa a hacer algo a medias o sin comprenderlo del todo, es lo que hace que cuando Vicente Fernández canta, el público sienta que lo que está recibiendo es verdadero, no actuado, no calculado, verdadero. Volver, Volver no habría sido la misma canción si Vicente la hubiera grabado la primera vez que la escuchó, antes de entender lo que podía hacer con la nota final. Habría sido correcta, quizás incluso buena, pero no habría sido lo que es. Lo que es el resultado de un compositor que no se rindió y de un intérprete que no se dio hasta estar completamente seguro. Dos formas de amor por la misma canción, expresadas de maneras completamente distintas, que terminaron produciendo algo que el mundo no supo que necesitaba hasta que lo tuvo. Hoy, cuando esa nota final suena en una boda, o en una cantina, o en un coche a las 3 de la madrugada, nadie piensa en las 3 visitas de Maldonado, ni en las 4 escuchas de la demo, ni en el silencio del estudio antes de que Vicente hiciera la seña al mariachi. Solo escuchan la nota, y se rinden. Como siempre se rinden cuando algo verdadero llega. Eso es lo que estuvo a punto de no existir. Y eso es también todo lo que hace falta saber sobre por qué vale la pena insistir cuando uno cree en algo. Existe un momento en los conciertos de Vicente Fernández que quienes lo vivieron en persona describen de una manera que quienes solo lo conocen por grabaciones no pueden replicar completamente con palabras. Es el momento en que Volver, Volver llega a su nota final. En los palenques, en los estadios, en cualquier recinto donde Vicente cantara esa canción, ocurría algo físico en el público, en esa fracción de segundo en que la nota empieza a subir más allá de donde uno espera que vaya. La gente no lo planeaba, simplemente ocurría. Un silencio involuntario, una contención del aliento, la sensación de que si uno respira demasiado fuerte va a interrumpir algo. Y luego, cuando la nota terminaba y el último eco se apagaba en el aire del recinto, la respuesta del público era la de personas que han sido alcanzadas por algo más grande que ellos. No aplausos de cortesía. El tipo de ovación que surge de la parte del cuerpo que procesa las cosas antes de que la mente pueda ponerlas en categorías. Vicente recibía esa respuesta noche tras noche, ciudad tras ciudad, durante décadas. Y nunca, según los músicos que tocaron con él en esos años, dejó de tratarla como si fuera la primera vez. Nunca la automatizó. Nunca llegó al punto en que esa nota se volviera un truco o una rutina. Porque para él nunca fue un truco. Fue siempre lo que había decidido que fuera la primera vez que lo hizo en ese estudio, con el mariachi en silencio y el productor esperando y la cinta corriendo. La entrega más honesta que podía hacer. Maldonado vivió para ver lo que su canción se convirtió. Vivió para escucharla en la radio, para recibirla de vuelta en 1000 versiones diferentes de artistas que la tomaron y la hicieron suya a su manera, para verla convertida en el tipo de patrimonio cultural que nadie posee y todos reclaman. Dijo en alguna entrevista que lo que más le sorprendía no era la popularidad de la canción, era la durabilidad. Que generaciones que no habían nacido cuando él la escribió la cantaran con la misma naturalidad que si la hubieran aprendido en la cuna. Esa durabilidad no se explica solo con la letra, ni solo con la melodía, ni solo con la voz que la hizo famosa. Se explica con la suma de todo eso. Y en esa suma, la nota final que Vicente exigió que fuera suya, que nadie le dictara y que él exploraría solo hasta encontrar exactamente lo que la canción necesitaba.
ocupa un lugar que no puede ser reemplazado por ninguna otra decisión. Es la diferencia entre una buena canción y una canción que dura 50 años y seguirá durando. Una diferencia que estuvo a punto de no existir porque un hombre dijo no 3 veces antes de decir sí. Y que existe porque otro hombre no se rindió, y porque la cuarta vez llegó con algo imperfecto pero verdadero, y porque eso fue suficiente para que el primero entendiera finalmente lo que el segundo había entendido desde el principio, que la canción valía lo que costaba intentarla. El resto, como con todas las cosas que duran, fue consecuencia.